Estamos en Gálatas 5 22 al 23, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta semana le toca pues al fruto del Espíritu conocido como gozo, ¿verdad? Como el gozo, que en inglés se le conoce con la palabra joy. Si observamos entre el inglés y el francés, hay cierta similitud en esta palabra, ¿verdad? Que en el español pareciera diferente, aunque el español quizás hace más referencia a una palabra que proviene del latín, ¿verdad? Que comenzaba parecido a como en inglés se escribe glad, ¿verdad? Que es otra forma de decir complacencia. En ese caso debemos entender gozo como todo aquello pues que nos trae alegría, que nos es motivo de entusiasmo, de felicidad, ¿verdad? Y que pues nos llena, ¿verdad? Y nos hace pues ver las cosas diferentes, ¿verdad? Cuando estamos alegres, cuando nos sentimos con entusiasmo, pues algunos le apuntan a la positividad, ¿verdad? En términos de ser más productivos, ¿verdad? Y debemos de reconocer que pues un fruto del espíritu tiene que ver precisamente con esa parte, ¿verdad? Después del amor viene el gozo. Es obvio, ¿verdad? Entre estos frutos hay cierta relación unos con otros. Alguien que ama es obvio que es alguien que puede sentirse gozoso. Si en nosotros no hay amor, ¿verdad? Es difícil que podamos sentir alegría, que podamos sentir una emoción que nos produzca felicidad. Tal vez una felicidad momentánea, ¿verdad? De algo que dura un momento, pero después pasa. El gozo es diferente, es algo que es permanente en nosotros. Claro, no significa que hay situaciones que no nos van a entristecer o que no vamos a atravesar cosas duras que hagan que pues no todo el tiempo andemos contentos y sonrientes, sino que se refiere a esa capacidad, ¿verdad? De que si tenemos comunión con Dios, pues aún las cosas malas nos ayudan a bien. Bueno, vamos a pasar a ver unas imágenes, ¿verdad? Las he puesto en imágenes porque para que las puedan observar mejor. Vamos a ir viendo en detalles algunos discos duros. Aquí tengo los que voy a ir mostrando, pues aquí los tengo. Em, Vamos a ir viendo algunos detalles. Aquí está este. Este es el que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿verdad? Sería este mismo. Tiene algunas características interesantes. En primer lugar, perteneció a una marca que ya no se mira, ¿verdad? Este discos duros ya no se miran. Esta marca dejó ya de hacer discos duros, ¿verdad? Ya no vamos a encontrarla, pero durante un tiempo fue una de las marcas que podíamos encontrar en discos duros. Su nombre aquí lo podemos ver, ¿verdad? Era Quantum, así se llamaban estas series de discos duros. Tenían incluso su modelo, ¿verdad? Esto de que decía Quantum Viable, pues era hasta una marca registrada, ¿verdad? Y podemos ver pues que eran hechos en Singapur, ¿verdad? Inmediatamente aquí podemos encontrar dónde eran hechos. Em, Todo esto, claro, tenía patentes norteamericanas, pues que era una compañía norteamericana la que estaba detrás de ella misma, ¿verdad? Y pues en este país le salía más económico mandarlo a hacer. Entre las características a destacar, en primer lugar, nótese el logo de HP, ¿verdad? Cualquiera podría pensar, bueno, si está ahí Hewlett Packard, entonces esto es un disco duro de esa marca, pero no, la marca era esta, este era el fabricante. Esto nada más se lo ponían porque venía adentro de una computadora. Entonces, estos señores venían y le fabricaban, ¿verdad? Los de HP o les vendían, digamos, un montón de discos duros y iba ahí su sello como de respaldo, ¿verdad? Como queriendo decir, bueno, si HP se los compra a ellos es porque, pues, es una marca buena, ¿verdad? O es una marca que si alguien, si un fabricante ya de toda la computadora le compra a un tercero, digamos, en este caso, ¿verdad? Para vendernos a nosotros, pues es algo que tiene el respaldo, digamos, de primer lugar de esta compañía y en segundo lugar de esta otra que confía en la otra, ¿verdad? Que fabrica el disco duro. Luego,
Hay algunas cuestiones por acá, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de los jumpers, que ya vamos a ver una imagen lateral para ir a ver, pero la idea era que acá se nos decía, bueno, esto trae un bloque de 6 pines, ¿verdad? Y en esos 6 pines, si usted interconecta estos dos, este va a funcionar como un master, ¿verdad? Si interconecta estos dos, es el cable isolation. Y este, ¿verdad? Traía algo que se conocía como el park, que sería como el slave, ¿verdad? O el esclavo de esas unidades. Y ahora la gran situación, ¿verdad? Miren la capacidad de este disco duro. Ahorita que lo vemos pareciera una capacidad hasta risible, ¿verdad? Pensaríamos que chiquito ese disco duro. Pero en los tiempos en los que esto salió, digamos, a la venta, pues era un disco duro considerablemente grande. Debemos recordar que para nosotros podemos verlos pequeños, pero en aquel tiempo significaba algo. Estamos hablando que era un disco duro de 2.5 gigabytes. Sí, no crean que era 25, no, era 2.5 gigabytes. Eso era lo que almacenaba este disco duro, ¿verdad? Entonces era una capacidad bastante pequeña comparada con los discos duros más actuales. Lamentablemente, este no trae aquí, digamos, su PAMPI o su viñetita de fabricación, ¿verdad? No la tiene, digamos, como otros que tienen la fecha, ¿verdad? Cuando esto fue fabricado como para ubicarnos, ¿verdad? Pero sí nos da ya más o menos una idea de cómo ha evolucionado esta situación en cuanto a el tamaño, la estructura y lo que vendría siendo la capacidad, ¿verdad? Que estos tenían. Luego, algunos otros datos, ¿verdad? Traía un montón de números de patentes, ¿verdad? Todos esos son patentes que esa marca sacó, ¿verdad? Diferentes, para diferentes, esos aplicaban para diferentes modelos realmente. Y se nos especifica que trabaja, ¿verdad? Con 5 y 12 voltios de corriente directa y nos da los miliamperes, ¿verdad? Que eso pues la fuente es lo que los entrega ya en realidad. Bueno, ahí estaríamos viendo entonces estos. Este es de los discos duros que traían, digamos, tornillos Phillips, ¿verdad? Y pueden desarmarse con facilidad, pero traen estas viñetitas, ¿verdad? Y normalmente debajo de estas viñetitas, de estos sellos, ¿verdad? De garantía, suele venir algún otro tornillo, ¿verdad? Que es de remover si uno quiere quitar estos componentes. Bueno, vamos a ver si tenemos la otra por acá. Esta es la imagen, digamos, del disco duro, nada más que aquí, quiero ver, nos salió como al revés, ¿verdad? Pero tendríamos más o menos una idea de cómo se ve el disco duro, ¿verdad? Por el otro lado. Teniendo acá lo que sería su tarjeta lógica, ¿verdad? Podemos ver que aquí está montada la tarjeta lógica, todas estas de acá. Eh, Traía claro aquí lo que era la marca, ¿verdad? Y de hecho aquí viene un dato interesante, ¿verdad? Creo que por aquí vamos a hallar una información interesante. Vamos a ver, vamos a ampliarlo lo más que podamos. Bueno, aquí aquí traía un dato, ¿verdad? Que nos dice de datos de ensamblaje, pero no podemos ver siquiera, digamos, o asociar que esto es la fecha, ¿verdad? Ojalá se pudiese asociar que es la fecha, pero no, ¿verdad? Pero nos da un dato del ensamblaje de la tarjeta propiamente. Podemos ver aquí algunas circuiterías, ¿verdad? Claro, digamos como el microcomponente principal, que es este que está acá, pero aquí se comienzan a ver cosas interesantes y es que Quantum, miren, en alguna medida, ¿verdad? Estaba relacionado a Texas Instrument, ¿verdad? Porque este es el logotipo de Texas Instrument. Ya sea que Texas se lo fabricaba a ellos o que Texas estaba detrás, que quizás es lo más probable de esta compañía, pues aquí vemos que el chip principal fue fabricado por ellos, pero también hay otras marcas interesantes. Entre ellas por acá vamos a encontrar que dice Sanyo, ya que nos sonará una marca de televisores posiblemente.
Aquí vamos a encontrar otras marcas, como por ejemplo la marca NEC, ENC, que esa pues es más reconocida en el mundo de la electrónica. Y por aquí una marca interesante que es Lucent, que es una marca que se le pone a la par a lo que vendría siendo Ericsson, cuando Ericsson era solo Ericsson sin que la comprara Sony, o que se le pone casi a la par a tecnologías como equipo RAD, incluso un poquito, digamos, por ahí a la Cisco Systems. Es decir, Lucent era un fabricante de tecnología de comunicaciones, ¿verdad? Y por lo tanto de circuitería. Entonces es interesante ver que acá en estos chips encontramos mucha información de diferentes fabricantes, ¿verdad? Que nos podrían dar más o menos una idea de quiénes estaban detrás, digamos, de este disco duro. Luego, acá encontramos el conector, ¿verdad? El conector IDE, ¿verdad? Acá sería el conector IDE. Ya lo vamos a ver quizás en otra posición para que sea más lógico, digamos, ir diciendo las partes, pero aquí estaría el conector de energía y aquí el bloque de jumpers, ¿verdad? Eso es lo que estaríamos viendo. En la parte de más abajo encontramos lo que sería acá un pequeño flex, ¿verdad? Este que está acá, que va internamente hacia lo que sería el disco duro. De hecho, en este se alcanza, quizás por los años que este tiene, ¿verdad? Se alcanza a observar acá, voy a verlo acá, esta línea, ¿verdad? Que está acá, creo que aquí no es muy visible. Pero aquí sí, miren, esto amarillito que está acá, ¿verdad? Está alrededor de todo el disco duro. Es una como almohadilla, ¿verdad? Cuando uno lo toca se siente como que fuera como como un pequeño empaque, ¿verdad? Así como de foam, de algún tipo de espuma, ¿verdad? Que, claro, es para que los alojamientos del disco duro queden completamente sellados. Vamos a ver esta otra. Ah, pero esta es de ya otro disco duro. Déjenme ver dónde está. Sí, creo que esta es. Sí, esta es. Solo que esta no salió muy bien. Pero nos da una idea de cómo es el disco duro, digamos, desde este punto de vista, donde íbamos a hacer las conexiones, ¿verdad? Ya en lo que vendría siendo la tarjeta madre, ¿verdad? Este es el bloque IDE, ¿verdad? Los 40 pines. Este es el bloque de jumpers. Este es el jumper, ¿verdad? O el conector que se puede mover hacia acá o hacia acá, dependiendo de cómo lo queramos configurar. Aunque el fabricante, porque se recordarán que vimos que habían tres combinaciones aquí en la viñeta, ya el ir a ver acá no hay tres, ¿verdad? Hay un pincito aquí que queda en el aire. De que aquí hay una patita y aquí este pin está en el aire. Aquí hay un juego, aquí hay dos, perdón, aquí hay uno, aquí hay dos, en el que está puesto este hay tres y aquí hay cuatro. O sea, encontramos cuatro. Sin embargo, si regresamos a la imagen anterior, vamos a ver si la podemos acercar. En la imagen anterior, aquí se alcanzan a ver unas pequeñas letras impresas. Es difícil, quizás tendría que tomar una foto solo a esa zona. Pero por acá, ¿verdad? Por acá vamos a encontrar en ese bloque unas letras impresas que van a coincidir con los primeros tres, o sea, los que están más de este lado. Significa que los dos pines que están por acá no se utilizan, ¿verdad? No están, digamos, interconectados. Bueno, ese sería entonces un disco duro, ¿verdad? Un disco duro de tecnología IDE, ya dijimos, marca Quantum, ¿verdad? Y más o menos un disco duro de 2.5 gigas, ¿verdad? En ese tiempo, hablar de un disco duro de 1 giga ya era un disco duro grande, ¿ya? Porque la mayoría de discos duros eran de discos duros de megas todavía, ¿ya? De 30, de 100 de 500 megas, eran discos duros que habían en ese tiempo. Entonces ya ver un disco duro de 2.5 ya era, para aquellos entonces ya era como tener un lujo, ¿verdad? Es como hoy hablar de los discos de Tera, ¿verdad? De los de Tera. Bueno, vamos a ir con el siguiente. El siguiente, pues una marca muy conocida ya por todos, ¿verdad? En ese tiempo, cabe destacar, Samsung no era una marca que se le tuviese un gran valor, ¿verdad? No era una marca coreana, ¿verdad? Que se sabía que hacía
algunas cosas, ¿verdad? Pero pues hoy se han concentrado en lo que son los dispositivos móviles y creo que de todo lo que Samsung ha producido, entre ellos, dígase, televisores, computadoras, algunos electrodomésticos, discos duros, pues como que donde hallaron el clavo fue en los dispositivos móviles, ¿verdad? Eso es lo que ha permitido que esta compañía, que comenzó como una compañía atunera, se convirtiera hoy en un referente de tecnología. Aquí tenemos entonces lo que sería este otro disco duro, ¿verdad? Este tampoco creo que tiene, ya no tiene el PAMPI, ya no tiene acá como para ver la fabricación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver algunas cosas interesantes que se puede tener. En primer lugar, ¿verdad? Pues aquí vemos la marca, ¿verdad? Aquí estaríamos viendo la marca, ¿verdad? Indiscutiblemente la marca. Ya traían sus códigos de barra, ¿verdad? Algunos de estos. Un modelo, este es el modelo del disco duro propiamente, y características técnicas. Esta CIL viene de cilindros, ¿verdad? Estos eran los cilindros que se tenía. HD viene de cabezas, esto viene de sectores y esto es la capacidad, miren, 2.16 gigas. Eso es lo que contiene de capacidad este disco duro. O sea, comparado con el otro todavía era un poquito más grande. El bloque de jumpers, ¿verdad? Aquí está la configuración que podemos hacer con ellos, ¿verdad? Nos queda como un master, ¿verdad? Como es en este. Pero nos quedaba como esclavo el slave y para que el cable autodetectara en dónde estaba, que es el cable select. Algunos sellitos, ¿verdad? De fabricación que aseguran, digamos, la calidad del producto. Claro, también con patentes, ¿verdad? En ese tiempo, estos fabricantes comenzaron a hacer algunas patentes de sus discos duros. Y los voltajes requeridos, ¿verdad? 12 voltios y 5 voltios, que es lo que hemos dicho que es con lo que se trabaja. Y miren, Samsung, pues, siendo marca coreana, pues, made in Korea, se produce en Corea, ¿verdad? Así que esto es interesante porque a veces vemos marcas estadounidenses, pero que no hacen nada en Estados Unidos, ¿verdad? Lo mandan a hacer a otros países, pero esto, pues, es marca coreana hecho en Corea, ¿verdad? O sea, lo que uno esperaría, ¿verdad? Bueno, luego nos dice, ¿verdad? Algunas cosas, algunas advertencias, ¿verdad? Es un producto delicado, tiene partes sensibles. Ya sabíamos que esos discos duros, si uno los botaba, ¿verdad? Y se caían, era seguro que el disco duro se arruinaba, ¿verdad? Ahora, hay algo interesante, ¿verdad? Y es estas advertencias que están por acá, que de hecho están escritas algunas en coreano, ¿verdad? Pero se supondría que es lo mismo que está acá. Este producto no está identificado, dice, para venta en Corea, o sea, no es un producto que salió para el mercado coreano, ¿verdad? Sino que es para el resto del mundo, o sea, seguramente ellos vendían sus discos duros, pero con otras labels, con otras etiquetas ahí, ¿verdad? Pero pues específicamente para otros mercados. Vamos a ver si tenemos otra de este. Esta es la parte posterior. Yo sí me asombro de este disco duro, ¿verdad? Para que nos ubiquemos, estos discos duros más o menos nos vienen datando posiblemente allá del año 98, 99, estos que les estoy mostrando, para que nos ubiquemos cuando pudieron haber salido a la venta, de año 98, año 99. Allí no se mira en esa foto, pero acá creo que ustedes alcanzarán a ver un poquito mejor. Miren, ahí se alcanza a ver cierto brillo, miren, cuando le da la luz en esta placa. Se alcanza a ver cierto brillo. No crean que es porque esto se ha limpiado. O sea, sí han estado guardados, pero no es que yo los acabe de limpiar para mostrárselos. Es más, de hecho, aquí de ese lado todavía tienen los restos del Pampi que traía, ¿verdad? Una viñetita que le ponen ya cuando lo van a vender acá. La cuestión es que curiosamente, pues se nota, ¿verdad? Es bien notable la calidad de componentes que se utilizaban en aquel tiempo. Si lo comparamos con un disco duro reciente, ¿verdad? Y vemos
la baquelita, nos daremos cuenta que las baquelitas de los discos duros modernos no tienen la calidad, digamos, que esos discos duros tenían, ¿verdad? Eso es una cuestión casi indiscutible, ¿verdad? Y creo que es algo que se refleja en muchas cosas, ¿verdad? No solo en esta fabricación, sino en muchos otros productos que fueron construidos hace 20, 30 años atrás y que pues la calidad de esos productos, una calidad muy superior a los actuales, ¿verdad? Que los hacen pues más comerciales, ¿verdad? Más para que se arruinen y el usuario tenga que comprar. Bueno, vemos acá nuevamente la tarjeta de circuito, ¿verdad? Un poquito más grande que la del Quantum. Vamos a destacar algunos elementos, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, pues acá la conexión IDE, ¿verdad? El bloque de jumpers y dónde van las señales. De hecho, ahí nos aparece de acá, ¿verdad? Se nos alcanza a indicar que aquí va lo que sería la señal de tierra, aquí van los 5 voltios. Aquí, bueno, estos dos son las tierras, ese es 5 voltios y este es el de 12 voltios, ¿verdad? Ese indicativo viene incluso ahí grabado. Aparte de eso, pues su controlador principal, que me atrevo a pensar que este controlador posiblemente sea fabricado por Hyundai, ¿verdad? La marca de vehículos, que igualmente Hyundai ha estado metido en muchas cosas, ¿verdad? Y no solo en el mercado automotriz, quizás es lo que más ha explotado, pero ha fabricado microchips desde hace bastante tiempo atrás. Entonces, no es de extrañarnos que aquí eso sea un microchip que Hyundai estaba produciendo en esos tiempos. Lo interesante de esto es que se puede desmontar, ¿ve? Es desmontable este chip. A diferencia de estos, ¿verdad? Que vienen soldados. Este era un chip que se podía desmontar. Y otros chips más, pero pueden ver, miren que este pues es un chip coreano. Ese sí dice que está hecho en Hong Kong, ¿verdad? Es esta marca, ¿verdad? No es una marca que digamos que es reconocida, ¿verdad? Luego pues encontraremos por acá, bueno, ese no tiene la conexión, digamos, que el otro tiene, no tiene este flex, ¿verdad? El flex este no está acá, sino que es otro sistema el que se utiliza. Sí tiene un flex pequeñito que está por acá. Estos flex son comunes en esos discos duros ya que son los que entran, ¿verdad? Hacia la parte interna, ¿verdad? Para llevar algún tipo de señal, ¿verdad? Bueno, ahí tendríamos entonces estos componentes de lo que vendría siendo este disco duro. Creo que de este ya no íbamos a comentar mayor cosa. Bueno, vamos a pasar a uno más, ¿verdad? Eh, bueno, aquí ya vamos a otra marca, ¿verdad? Vamos a un Western Digital, ya una marca más americana, por lo menos la marca, ¿verdad? Esta es de las que se mantienen, ¿verdad? Samsung ya no mucho, creo que ya no le interesa fabricar discos duros, y se ha metido a fabricar teléfonos, ¿verdad? Entonces ya ese departamento como que ya quedó casi que obsoleto para Samsung, ¿verdad? Eh, am, los, hay unos discos Samsung, creo, de estos portables que todavía por ahí siguen fabricando, ¿verdad? Pero ya no es como antes. En términos de la cantidad de discos duros que podíamos encontrar de esa marca. En cambio, ahorita vamos a ir a los Western Digital, que normalmente bueno, actualmente, mejor dicho, solo se les conocen como los WD o WD, ¿verdad? Es lo que suele estar, ¿verdad? Es como un acortamiento. Curiosamente, esta serie, ¿verdad? Toda esta serie de discos duros de esta marca le pusieron este nombre clave, Caviar. Bien. Este era un disco duro IDE, ¿verdad? Pueden ver que este nos dice cuántos cilindros tenía, 6.296, cuántas cabezas tenía, aunque aquí nosotros solo veamos una aguja, pues esa aguja tenía varias cabecitas para leer información, cuántos sectores y la capacidad, que esa nos los daba todavía en megas, o sea, 3.249. Si lo resumimos, estamos hablando que eran 3.2 gigas, ¿verdad? Otro disco duro pequeño, ¿verdad? Es un disco duro pequeño.
Este pues hecho en Malasia, aunque la compañía, ¿verdad? Debo destacar, es una compañía de capital norteamericana. Los voltajes, los sellos de calidad, alguna información de modelos, ¿verdad? Para identificar, etiquetas que nos dice, ¿verdad? Hay que tener precaución, esto es algo delicado. Luego el código de parte, ¿verdad? Con estas barritas. Y los jumpers, que este tiene quizás uno de los sistemas de jumpers más complicados, porque pueden ver que los anteriores pues eran cuatro o seis, digamos, terminales y entre ellos ponerlos, pero estos no, ¿verdad? A esos señores se les ocurrió hacerlos de 10, ¿verdad? Y que en estos 10, si se ponía el 4 y el 6, pues quedaba como máster, y si se ponía el 4 y el 3 como esclavo. Bien, por algún motivo estos les gustaba complicar un poquito aquí la cuestión, ¿verdad? En cuanto a a las selecciones. Habían algunos modelos que limitaban las capacidades de los discos duros, sobre todo para máquinas que ya no iban a aceptarnos estos discos duros en los órdenes de los gigas, porque sí, habían motherboards que si yo quería un disco duro, resultaba que si compraba un disco duro muy nuevo, no me lo iba a aceptar porque había una limitante, digamos, entre las tarjetas y que se le ponían a ciertos motherboard y los motherboard que ya traían incluida la tecnología. Y fue más que todo ese traspié entre pasar de una generación a otra. Eh, Superado eso, pues ya los fabricantes incluso dejaron de hacer esto. Bueno, aquí nos da otra información. Esta información es porque esto venía incluido en un case, ¿verdad? Fabricado por IBM. Pero no podemos relacionar a Western a IBM y realmente no eran compañías diferentes, ¿verdad? Pero IBM le compraba, así como vimos la otra, ¿verdad? HP le compraba a unos, IBM le compraba, pues en este caso a estos señores y trae la información de acuerdo a IBM cuál era la parte, ¿verdad? Porque una cosa es el número de parte de los de Western Digital y otra cosa es el número de parte que tomaba como referencia IBM, ¿verdad? Y aquí nos dice, pues, nos vuelve a decir la capacidad. Notarán que aquí está como más redondeada, ¿verdad? La capacidad comparada con la que está arriba. 3.2 giga era lo que decíamos que teníamos en este tipo de discos duros, ¿verdad? Y nuevamente, pues aquí el sellito, ¿verdad? Aquí creo que aquí es más evidente que aparte de estos tornillos que aquí ya cambiaron, ya no se utilizaban los tornillos Phillips, sino que se utilizaba el tornillo Torx o tipo T, ¿verdad? Que es un tornillo como en forma como de una estrellita o de un asterisco. Y claro, aquí había uno, ¿verdad? Si uno por algún motivo quería, digamos, removerlo. Y este, curiosamente, traía aquí una especie de respirador, pero debajo se encontraba una especie de filtro, digamos, como para evitar que llegase polvo. Eh, eh, ya esa, como pueden ver, cada fabricante, los discos duros, si bien es cierto, seguían ciertos estándares en cuanto a tamaño, a conexión, la forma en la que eran construidos ya dependía de cada quien que se metía a esto. Bien, bien. Luego tendríamos la vista, ¿verdad? En la parte posterior, ¿verdad? Nuevamente, igual les diré, miren, esto se ve hasta como que se refleja, ¿veis? No vamos a encontrar ya en estos tiempos, ya no vamos a encontrar estas baquelitas, ¿verdad? Que traían estos discos duros, ¿verdad? Hoy si les muestro un disco duro, digamos, reciente, ¿verdad? Por ejemplo, de una laptop, ¿verdad? Van a ver algo como esto. Ahí se mira como que refleja, pero cuando uno lo tiene acá en la mano, ¿verdad? Y compara esas dos cosas, se da cuenta que este material muy diferente al que se utiliza actualmente, ¿verdad? Ya no es igual, ¿verdad? Definitivamente. Es igual que los carros, ¿verdad? Hoy que son más compuestos de fibra y de una lata bien delgadita comparado con los carros más antiguos que pues, eran muy duras de sus latas. Bueno, aquí encontramos lo que vendría siendo pues la explicación, ¿verdad? Dónde va cada uno de estos, el bloque de corriente, ¿verdad? Dónde está lo de 5 voltios, lo de tierra, lo de 12 voltios.
Acá no nos muestran los chips. Pueden ver que aquí no se ve ningún chip, porque a esto se les ocurrió ponerlos del otro lado. Entonces, solo quitando la tarjeta, uno puede ver los chips que están al otro lado. Y ya no se usaba Flex, ¿verdad? Estos señores decidieron no usar Flex, sino que directamente son estos pines que no solo pegan aquí en la tarjeta, sino que van como hacia el interior, ¿verdad? Para conectarse. Y sí, aquí trae pues los labels, ¿verdad? Para indicarnos pues qué es lo que está ahí, ¿verdad? Donde hay chips, donde hay algunas resistencias o algunos componentes de circuito. Bueno, hasta ahí iríamos entonces ya con 3 discos duros. Vamos a hacer una pausita ahorita con esos discos duros y ahora vamos a observar ya qué es lo que se encuentra dentro de uno de ellos. ¿Verdad? Para ello, aquí tenemos este. Este disco duro era, si no estoy mal, quiero ver, no me recuerdo qué marca era ese, pero no tiene la etiqueta. Mm, si no me recuerdo, era de una marca Maxtor, creo, algo así. Pero bueno, este disco duro, ¿verdad? Tenía la cuestión de que aquí ya se le quitaron, ¿verdad? Se le quitaron todos los tornillitos. Para desarmarlo había que quitar la etiqueta, ¿verdad? Porque sobre la etiqueta venían acá agarrados unos tornillos, ¿verdad? Era lo malo, digamos, de este disco duro. Pero este tenía algo más que no tienen el resto. Y es que aquí a la orilla traía una cinta, ¿verdad? Como la cinta tapagotera, digamos, así más o menos de esa estructura, ¿verdad? Como una cintita acá, que era lo que sellaba el disco duro. Curiosamente, eso no se da en muchos discos duros, ¿verdad? Este lo habían hecho así. Entonces es fácil, digamos, desarmarlo, ¿verdad? Y ya poder observar la estructura interna. ¿Verdad? Como pueden ver, ¿verdad? Ahí tendríamos lo que vendría siendo el plato, que pues vemos que es prácticamente como un espejo, ¿verdad? Ahí estamos viendo el reflejo, ¿verdad? De lo que yo tengo aquí en pantalla. Esa es la estructura, ¿verdad? Interna. Y les decía, miren, abrir un disco duro para curiosearlo, pues está bien, pero si el disco duro está malo, pero si el disco duro está bueno, en el momento que usted lo abra, pues ahí dígale bye bye. Vea, porque esto no está hecho para abrirse. Por eso tantas advertencias que trae al disco duro sobre sus etiquetas, vea, de que no lo abra. Ahí dice do not open, ¿verdad? No lo abra. Está en inglés, quizás no lo entendemos, vea, pero ahí está que no se debe de abrir. De hecho, aquí miren esto que se mira acá, es el daño que ese disco duro sufrió, ¿verdad? Ese disco duro sufrió aquí una rayadura, que obviamente se hizo porque esta situación se quedó pegada acá, el disco comenzó a girar, ¿verdad? Y entonces ese rayón que se mira acá, lo efectuó pues la agujita que vemos aquí. Vemos que, les decía, miren, internamente, ya cuando lo abrimos, el disco duro no parece gran ciencia. ¿Ya? Porque lo que tenemos acá es un motor, ¿verdad? Que está unido al disco prácticamente, que es el que permite que esto gire. Tendríamos también por acá lo que sería bueno, el brazo, que normalmente se le llama esto, ¿verdad? El brazo metálico, que eso es otro motor, ¿verdad? Nada más que este no es un motor que gire, sino que es un motor que lo que permite es que eso se mueva la aguja de un lado hacia otro. Tendríamos lo que sería, pues miren, aquí está el flex, ¿verdad? Que viene, ese no viene acá atrás, no tiene flex, pero sí la tarjeta, ¿verdad? Coincide con estos puntos acá, en donde se le pasa, digamos, las señales, ¿verdad? Entonces ese viene de abajo y llega aquí. Estos traen de cierto un pequeño imán, ¿verdad? Acá también. A ver, bueno, no sé si lo voy a alcanzar lo van a alcanzar a ver. Quiero ver si tengo algo que no pese mucho. Vale, miren, por ejemplo, yo le acabo, esta es una patita de caimán, ¿verdad? Entonces, si lo ponemos acá, miren, van a notar que ahí se queda, ¿verdad? ¿Ve? Es porque esto es un imán, ¿verdad? Aquí toda esa pieza es un imán, ¿verdad? Recordemos que esto, pues, se necesita
es una especie de electroimán, ¿verdad? El sistema que permite que esto funcione, ¿verdad? Entonces acá tendríamos este imán, ¿verdad? Que pues le sirve las agujitas. Y acá quizás no le tomé la foto, pero voy a tratar de acercárselos. Acá, miren, nosotros vemos acá como que hay una, pero cuando esto se mueve, ¿verdad? Cuando esto se mueve, aquí hay más. Quizás voy a tratar de compartirles después una foto de esta vista. Creo que esa no la tomé, pero aquí podemos alcanzar a ver que hay más, ¿verdad? Que aquí hay una aguja que está arriba, ¿verdad? Pero en medio hay otra y abajo hay otra más, ¿verdad? Entonces, es como que estén, digamos, como que hablemos así, de estar tres así y en medio de ellas, una está el disco duro, ¿verdad? Y pues básicamente eso es todo, ¿verdad? Ya no hay más de qué hablar que hay acá internamente. Pero, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la tecnología en esto? En el sustrato que utilizan para revestir estos platos. ¿Ya? Este sustrato es el que realmente iba a cambiar, digamos, el hecho de que el disco duro solo tuviese un plato, claro, un plato con cara superior y con cara inferior. Por eso es que nosotros vemos que esto tiene esos tres, ¿verdad? Para poder acceder ya sea a la parte superior o a la parte inferior. A medida evolucionaron, pues el sustrato que se utilizaba para revestir o el revestimiento magnético, digamos, de los discos duros fue mejorando, ¿verdad? Hasta llegar pues a las capacidades que hablamos ahora, ¿verdad? Discos duros de 1 tera, ¿verdad? Y parece ser que para el disco magnético, ¿verdad? Para este tipo de discos, pues ahí va a terminar su existencia, ¿verdad? Porque así como lo vemos a la larga, ya de quizás de las siguientes generaciones ya no estemos hablando de discos duros magnéticos, ¿verdad? Ya solo nos quedemos con discos duros de estado sólido. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora, ¿verdad? Mañana vamos a seguir hablando de algunos otros aspectos más, ¿verdad? En detalle de esto. Y pues vamos a tratar de ver un disco duro, digamos, como en acción, ¿verdad? Como qué es lo que pasa cuando un disco duro está conectado a corriente eléctrica. Es un poquito difícil, pero vamos a tratar de demostrarlo, ¿verdad? Porque el movimiento que eso tiene ocurre a tal velocidad que uno ni siquiera se da cuenta, el ojo cuesta que el ojo perciba de que allí hay un movimiento. Pero bien, vamos a tratar de hacer eso el día de mañana. Les deseo que pasen un feliz día y primero Dios, nos vemos mañana a la hora de la clase. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Igualmente, hasta luego.